40 de Argentina en democracia, seguimos hablando de los hitos en las marchas y la lucha docente durante estos 40 años de democracia. Dijimos que íbamos a hablar del capítulo Córdoba porque venimos dando un marco nacional y justamente ya iniciada esa carpa blanca docente, tanto a nivel nacional como a nivel local, hay un gobernador de ese momento, 1997, Ramón Bautista Mestre, que hace un anuncio para destrabar la protesta. Y a la vez, un joven secretario del gremio docente, ahora ministro de Educación, hablando sobre el rechazo de la propuesta. Lo vemos. De la provincia decreta. Artículo primero, establécese a partir del 1 de julio de 1997 para el personal directivo y maestros de nivel inicial y primario, clientes del Ministerio de Educación y Cultura, una bonificación mensual de pesos 100 por presentismo que comprende asistencia perfecta y puntualidad. Esto tiende a cumplir con una propuesta electoral que hizo quien les habla. Esto no es un aumento, esto es una extorsión. Está destinado a atarnos las manos con una realidad. Ganamos una miseria y 100 pesos a veces puede significar la comida de muchos días en muchos hogares. ¿Recordás aproximadamente cuándo hace el anuncio Ramón Mestre? Una vez iniciada la carpa. Sí. Creo 97, 98 ha sido. Sí. A ver, vale señalar, digamos, cuáles fueron los 4 ejes de la carpa, digamos. La defensa de la educación pública, es decir, esto que se señalaba, la transferencia. También hay temas muy específicos, pero por ejemplo, empezaron a promoverse algunas iniciativas en torno a la creación de los vouchers, de las escuelas charter, o sea, procedimientos que llevaban a la mercantilización y la privatización indirecta de las escuelas públicas estatales. El tema del papel principal del Estado y particularmente del Estado Nacional como responsable principal del sistema educativo, de garantizar el derecho a la educación, el tema de la inversión educativa. Esa marcha blanca, digamos, carpa blanca y todo el proceso que se dio, tuvo como corolario el tema de la ley no la ley de financiamiento educativo, sino el fondo de incentivo docente. Claro. O sea, logramos que el Estado Nacional ponga recursos para pagar salarios en las provincias, que se había desentendido cuando produce la transferencia. Y que luego va a tener un hito cuando en el año 2005 se cree la ley de financiamiento educativo, se sanciona de financiamiento educativo y ya queda incorporado como parte del salario y también la paritaria como una herramienta de los docentes. Fernando, habían cambiado, digamos, si hacemos esa línea que venimos haciendo de los reclamos de los años 80, los 90, habían cambiado los ejes, algunos ejes de los reclamos y a pesar de esa atomización que se intenta, ¿no? Es decir, una disgregación, el reclamo por lo menos logra sostener una unidad, ¿no? Digamos. Sí. Antes que decirte algo de eso, quería agregar que no es menor la incorporación del ítem presentismo, que también tiene que ver con el modo en el cual el sindicalismo docente y el trabajador docente en particular entra de lleno, digamos, en el contexto general de las condiciones de trabajo de la clase trabajadora en Argentina en particular. Porque además el presentismo es una herramienta de desactivación de conflictos sociales. Claro, tiene totalmente que ver, sí, no solamente con que pueda o no pueda asistir a su trabajo el docente, sino que si adhiere una medida de fuerza, además del descuento, tiene también la aplicación del presentismo. Y después los ítems estos el pago en bonos, que en varias provincias aplicaron eso. Mira, justamente con respecto a eso, lo dicen bien claro y eran parte de las consignas del momento. Es interesante ir y repasar las interesantísimas crónicas que tenemos en nuestro archivo. Por ejemplo, la marcha de docentes donde hacían referencia, dicen, bueno, no te quedes embarazada, te decían algunos docentes, o vení tener el chico acá en el colegio, fíjate. Destructor de trucos, reventaste la escuela y ahora el educador, destructor de trucos. La marcha de los trabajadores docentes fue bastante numerosa y en forma ruidosa recorrió las principales calles del centro de la ciudad en dirección hacia el sector de Casa de Gobierno. Rechazaban el ajuste en la educación y fundamentalmente el último adicional de 100 pesos por presentismo anunciado por el gobernador Ramón Mestre. Mujer, si estás en mal
La marcha docente llegó hasta la Casa de Gobierno en la más absoluta de las calmas, pero no dejó de llamar la atención aquí, a unos 80 metros del acceso principal de la Casa de las Tejas, el importante cordón policial que los aguardaba. Marchas que se hacían hacia lo que hoy es el Parque de las Tejas. ¿Sí? Hay algún Nobel que nos está viendo, digamos, yo llegué a ver la Casa de Gobierno, la Casa de las Tejas, pero ahora hay un parque allí, bueno, hacia allí iban direccionadas las marchas y esta consigna me parece interesante, ¿no? Ese rechazo con una consigna clara que hacían, en ese caso, las docentes mujeres, ¿no? Sí, es muy fuerte, muy interesante verlo en perspectiva histórica, porque ahí hay el germen, digamos, de demandas que después se van reformulando y toman con el paso del tiempo otro matiz. Pero también voy a hacer referencia a la capacidad de movilización que mantenía el sindicalismo docente. Uno dice, bueno, avanzado ya la década de los 90, hay estudios que se han hecho en diversos grupos de investigación y más o menos el porcentaje adentro del global de protestas del sindicalismo docente está en el orden del 40%. O sea, es de los sindicatos el que más presencia en las calles, más capacidad de movilización mantuvo a través del tiempo, lo cual es una clave muy interesante para analizarlo como actor político relevante en el escenario argentino. Vos la veíamos también recién a Marta Maffei, que no solamente fue dirigente sindical, sino también tuvo participación en el campo político, es decir, las protestas estaban, digamos, bastante relacionadas en términos del poder de fuego que tenía el sindicalismo docente, que no es un sindicalismo estratégico en términos de parar la economía, claro, pero sí, en el caso argentino, de poner en el centro de la discusión un valor que hacía un poco Sí, además vale señalar que hubo todo un proceso en donde los niveles de represión fueron muy importantes. Justamente en una de esas marchas hay una represión muy fuerte. Llegamos a las casas de gobierno, las casas de las Tejas, y desarrollándose a mitad del acto sin que hubiera ningún motivo, comenzó una represión con gases, persecución de la policía hacia los docentes. Incluso hay una fotografía, allí estaban los palos borrachos, hay una docente que aterrorizada se refugia atrás de un palo borracho y se ve como la policía disparaba. Emblemática fotografía, de aquellos años, sí. Aquí en Córdoba particularmente la situación, digamos, estaba dada en esta confrontación, porque la pretensión de establecer mecanismos extorsivos como el tema del presentismo, pretendían como sacarnos de fuera del proceso de solidaridad y de unidad que veníamos logrando, digamos, en el marco del ayuno nacional docente. Y no obstante ello, digamos, hubo mucha participación de los docentes. Cuando se hizo acá la actividad en Córdoba, incluso hubo respaldo. Lo que siempre se intenta, Oscar, por eso también llama la atención o se la remarca como esa gran clase pública de 1000 días, porque muchas veces lo que se intenta es el desgaste, y obviamente es difícil sostener una protesta durante tanto tiempo, hacer ese ayuno que hacían los docentes. 1000 días que duraron desde el 2 de abril hasta el 30 de diciembre de 1999. Y un dato que puede parecer menor, pero había que ser muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque alrededor de la carpa, digamos, y en algunos de los edificios del contorno de la Plaza del Congreso, había vigilancia de los servicios de inteligencia, tratando de alguna manera, encontrar algún desliz, un docente que comiera, de los ayunantes, etc. Porque la pretensión era descalificar a esto, que era tan potente y que cada día iba encontrando un mayor nivel de adhesión en la sociedad. Acá en Córdoba quiero recordar una pequeña situación que fue muy característica de cómo era la visión, digamos, de los docentes frente a la defensa de la escuela pública, la necesidad de la inclusión. Yo me acuerdo que en una de las situaciones que se hizo el ayuno en la Plaza San Martín, porque en todas las provincias se hacían días de ayuno, era justo el momento en que se discutía el ingreso o no de las mujeres, de las niñas, en el Colegio Montserrat. Claro. Y había una fuerte presión por parte de las familias tradicionales para que eso no avanzara. Resulta que se dio la situación de que los jóvenes y familias que estaban en ese conflicto se acercaron, digamos, quisieron acercarse a la Plaza San Martín a brindar su solidaridad a los docentes.
Pero nosotros estábamos en contra de esa perspectiva, nosotros estábamos a favor de la inclusión Claro. en la escuela pública. Entonces, me acuerdo que estaba Carmen Nebreda dirigiendo, porque Walter Global, que estaba justo en ese periodo de ayuno a nivel nacional, y cuando llega esta gente, digamos, al unísono, tras una señal de Carmen, todos le damos la espalda a los que llegaban y solamente los recibió Carmen, le explicó cuál era nuestra posición, le agradeció la solidaridad, pero le dijo que nosotros estábamos a favor de que en las escuelas convivieran niñas y niños. Ardua discusión que se dio en aquel momento, también interesante, podríamos hacer otro programa. Simplemente, antes de irnos, nos quedan pocos minutitos, pero en ese conflicto durante ese año, bueno, se hablaba de ese caldo de cultivo que había detonado, por ejemplo, ese gran reclamo, y era la provincialización, la falta de recursos, el no pago a muchos docentes de 3 o 4 meses que no cobraban, y ahí vamos a ver a una de las personas que está sentada por acá, con algunos años menos, que logran llegar hasta el despacho del ministro de Educación del momento, Jorge Pérez. Mirá. Un hecho tan inusual como sorpresivo para esta Casa de Gobierno tuvo lugar en las últimas horas de esta tarde, cuando un numeroso grupo de docentes, acompañados por representantes gremiales, ingresaron, obviando la custodia policial, hasta el mismo despacho del ministro Pérez, a fin de reclamar por sueldos que se les adeuda desde 1994. Nosotros queremos una respuesta formal de alguna autoridad, alguien que se haga cargo del problema. No puede ser que en la Casa de Gobierno no exista una autoridad. Es decir, no solamente el Ministerio de Educación, sino los otros ministerios. Hay, digamos, aquellas personas a las cuales nosotros hemos depositado la responsabilidad de gobernar esta provincia, cuando venimos a pedirle como ciudadanos que den una respuesta, no están. Nosotros decimos que no puede ser que la subsecretaria, ninguna de las directoras de los niveles estén presentes. Digamos o que, por ejemplo, alguien de la Secretaría de Gobierno, que son también responsables porque es el gobernador quien debe firmar el decreto, se haga cargo del problema. A nosotros nos parece absolutamente insólito que en la Casa de Gobierno, que está, sabemos bien, tan bien cuidada, no haya una autoridad. Uno de los datos salientes, más allá del conflicto, es que a Ruibal no le pasan los años. No, esa fue una acción que se llamó el escalerazo. Ajá. Ustedes recuerdan que antes de entrar a la Casa de Gobierno había escaleras. Donde terminaba la Chacabuco venían las Sí. escaleras. Y Sí. nos armamos una logística un poco particular y en vez de llegar, digamos, todos juntos, nos acordamos poner un horario, digamos, había muchos docentes que se les debía salarios. Habíamos tomado ya la dirección de administración en la calle Santa Rosa, no habíamos obtenido la respuesta que queríamos, entonces fuimos como llegando de a uno, digamos como un pequeño contrabando hormiga, y cuando de alguna manera la guardia se distrajo, dimos la voz de Aura y ingresamos varios docentes, una buena cantidad de docentes hasta el despacho del ministro. Les agradezco a los dos haber estado y gracias a ayudarnos a recordar y a recorrer todo este camino. Última pausa en 40 días Argentina en democracia y ya venimos con el cierre.